Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Gracias por encender sus cámaras. Buenos días, profe. Sí, por favor, manténganlas encendidas. Miren, últimamente ha habido personas que se meten en las reuniones que no son del grupo. Esto es incómodo. Lo que hago yo, pues, es cancelar, sacarlas, pues, de la reunión. A veces se les hace fácil a algunos dar las claves y entra gente desconocida, entonces no es conveniente. Por ello sí es importante que tengan sus cámaras encendidas, por favor. ¿Qué encontraron del tema acerca de los prototipos? Sobre los prototipos textuales, ¿qué fue lo que encontraron? Yo, profe, Adelante, por favor. los prototipos textuales son las características estructurales de los textos que definen un texto como tal. Cada prototipo textual tiene un lenguaje específico y estructuras externas e internas particulares. Los prototipos textuales son 1. Narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo. ¿Por qué se llaman prototipos? ¿Por qué prototipos? Porque especifican de lo que están hablando. ¿Quién tiene XX por aquí de ustedes? ¿Quién tiene XX? Yo, profe, ya le cambié el nombre. Ah, muy bien, pero gracias. Muy amable. No. Si es que de repente no sabemos quién es y pues es delicado que entren personas ajenas al grupo o personas ajenas a la institución por la seguridad de ustedes también. Sí, profe, una disculpa. No hay cuidado. Qué bueno que ha cambiado ya su nombre. Muy bien, adelante. Preguntaba, ¿para qué nos sirven los textos? ¿Por qué se le llaman prototipos? ¿Por qué prototipos? ¿Por qué prototipo? ¿Qué es un prototipo? Adelante, por ahí Antonio ya está consultando. Qué bueno. ¿Por qué prototipos? Bueno, vamos a explicar por qué prototipo. Yo, profe, Sí, adelante. pues sería también, bueno, y un prototipo también es un desarrollo orientado. Estos permiten es que hay varios tipos de prototipo, profe. Por decir,
un prototipo es un ejemplo del primer molde fabricado de una figura u otra cosa. Un producto perfecto y modelo de una virtud, vicio o cualidad. Un prototipo también se puede referir a cualquier tipo de máquina en pruebas o un objeto diseñado para hacer una demostración de cualquier tipo. Es correcto, muy bien. Entonces, en palabras más sencillas, ¿qué sería un prototipo? Mm, ¿Quién es el prototipo de algunos hombres que les gusta verse bien? ¿Qué artista, qué personaje del medio artístico les gustaría ser algunos de los varones? Brad Pitt. Brad Pitt. ¿Es un prototipo de galán? ¿Considera que es un prototipo de galán? O sea, una persona que es bien parecida, tipo. Correcto. Otro personaje del medio artístico prototipo. La Roca. La Roca. ¿Por qué La Roca? ¿Por el cuerpo o por la personalidad? Por su personalidad. Y pues, sobre todo por el físico, ¿no? Entonces, el prototipo pues es una imagen casi perfecta para mis pensamientos o para mi forma de ver esa realidad. Entonces, los prototipos en la escritura pues son propiamente, diríamos, la perfección en la escritura, que sería la narrativa y sería también, sobre todo, la ortografía. Es decir, saber utilizar los prototipos es saber escribir correctamente. Para eso nos sirven los prototipos. Así como en la vida, los prototipos pues generalmente son físicos, morales pues no tanto, porque en realidad la parte moral pues es muy subjetiva por una parte y por otra pues casi no se ambiciona mucho. Por ejemplo, ser buena persona, ser honesto, ser claro. No se ambiciona más bien tener un cuerpo físico alto, ser exitoso en la vida, tener muchas amistades, tener mucho dinero, tener mucha fama, verse bien, ir a las tiendas departamentales a comprar, ir de compras y traer muchas compras, etcétera. Entonces, generalmente se valoran otras cosas. El caso de los prototipos escolares, bueno, pues estamos hablando prototipos de escritura y ortografía. Diríamos lo que debe ser correcto. Bueno, los prototipos textuales son características estructurales de los textos que definen un texto. Cada prototipo textual tiene un lenguaje específico y una estructura externa e interna de forma particular, es decir, que no se confunde ni se puede confundir con otra cosa. Eso sería propiamente un prototipo, un texto que define o se define como tal. Ese sería un prototipo. Y para ello vuelvo a repetir, bueno, pues tiene que haber una ortografía y una caligrafía impecable, pero más la ortografía. La caligrafía, como quiera, bueno, se puede comprender. Lo ideal sería tener una ortografía y una caligrafía precisa para que fuera un prototipo de escritura. Las características externas son aquellas que se observan a simple vista sin necesidad de leer el texto
y se refiere a la distribución del contenido y al esquema de presentación. Es decir, cuando nosotros no escribimos de corridito, sino que lleva la aplicación de los signos de puntuación de manera correcta, entonces es una escritura que es muy fácil de leer, que les va a ser muy fácil de interpretar a las personas que tengan que leerlo. Por ejemplo, las características internas. Hablamos de las características externas. Dije de que las características externas son aquellas que se observan a simple vista, sin necesidad de leer el texto, y se refieren a la distribución del contenido y al esquema de presentación. Cuando vemos una carta y vemos la distribución de todo el contenido, sí saben hacer cartas, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces ya saben que lleva en la parte superior derecha, lleva el lugar donde se está escribiendo esa carta, León, Guanajuato, a 28 de enero del 2001. O sea, León, Guanajuato, a 28. En este caso, León, Guanajuato. Entonces, luego ya viene la carta de a quien va dirigida, si es alguna institución, pues secretario de seguridad, etcétera, licenciado fulano de tal o doctor fulano de tal. Y luego ya viene la descripción de la carta, el cuerpo de la carta, describiendo el asunto que yo quiero tratar con esa persona. Por último viene la despedida, atentamente yo fulano de tal. Cuando yo veo esa parte externa de la carta, pues voy a decir está bien hecha la carta. Pero si yo veo una letra de corridito, pues de entrada, la parte externa, pues no me sería atractiva para leerla. Ya si hablamos de las características internas, podemos decir que estas son aquellas características que se observan al leer un texto tales como la objetividad o la subjetividad, las marcas textuales, los modos discursivos y los prototipos textuales. Es decir, las características internas ya es cuando nosotros leemos el texto y vemos que está bien redactado o que está mal redactado. No es lo mismo venía que vengo, porque una va acentuada y la otra no. Una habla del presente y otra habla del pasado. Venía, va acentuada. Vengo, presente. La otra tiempo pasado. Entonces, cuando ya comienzo a distinguir estos caracteres en la escritura, me doy cuenta que si está bien redactada o no está bien redactada. Por eso los prototipos textuales los vamos a encontrar en la narración, en la descripción, en la exposición, en la argumentación y en el diálogo. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros estos textos. Ahora vamos a definir brevemente cada uno de los prototipos textuales. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar con la narración. La narración cuenta de manera ordenada un suceso o historia, ya sea real o imaginaria, en la cual intervienen personajes ficticios o personajes reales. Los elementos que se distinguen en una narración son el narrador, los personajes, el tiempo, el lugar,
Las narraciones se presentan con una introducción, nudo o desarrollo y un desenlace. Es decir, toda la narrativa, podríamos decir, tiene una introducción, tiene un desarrollo y tiene una conclusión. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante esto porque podemos nosotros clarificar lo que queremos transmitir. Por ejemplo, en un ensayo, ustedes introducen, no le van a poner introducción y luego desarrollo y conclusión, sino lo van a hacer de manera narrativa, al grado que las personas saben bien que están hablando de una introducción, que están hablando de un desarrollo y que están hablando de una conclusión. E incluso a veces algunos conferencistas omiten el término conclusión. Hay otros que generalmente dicen, bueno, concluyendo, y comienzan a concluir. Otros simplemente, desde el momento en que termina el tema, bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, vamos a cerrar. No dicen concluir, dicen cerrar. Y el cierre, bueno, pues viene siendo una conclusión. Un segundo es la descripción, como ya lo decíamos. La descripción es aquella que nos informa acerca de las características detalladas de algo o alguien. Es decir, cómo es, ha sido o sería una persona, animal u objeto, real o imaginario, ya sea de manera objetiva o subjetiva. Es decir, yo voy a describir lo que otros llaman discriminar. Discrimino, es decir, explico de forma detallada cada una de las cosas que yo estoy viendo. Bueno, yo considero que fulano de tal, pues es así, y comienzo a describirlo. Bueno, es alto, es moreno, sus ojos son grandes, su boca mediana, su nariz afilada, su pelo es rizado, su color de piel es clara, viste botas de charro, lleva un pantalón de vestir. Es decir, comienzo yo a describir parte por parte y de esta manera entonces la persona que va leyendo el escrito, al imaginarse, pues ella misma se va haciendo, formando una figura de lo que yo estoy describiendo. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Posteriormente viene la exposición. La exposición, vamos a definirla o se define por la intención para que su receptor comprenda un fenómeno o acontecimiento. Presenta el resultado de un estudio, una reflexión, una investigación o un trabajo sobre un asunto o tema para que lo conozcan. Por ejemplo, yo les preguntaría, dentro de las vacunas que se están proporcionando a la población, ¿cuál sería la vacuna más conveniente para que no sea aplicada hoy en día desde su punto de vista? Vacuna contra el COVID, ¿eh? ¿Qué clase de vacunas conocen ustedes de las que han promovido los medios o nos han dado a conocer los medios? ¿Qué vacunas tenemos? La Pfizer. Es una. ¿Esa quién la produce?
Creo que de Estados Unidos, maestro. O sabe. Otra. La influenza. ¿Esa quién la Hablando del produce? COVID, güey. Ah, perdón. ¿Esa quién la produce? México. Bueno, del COVID, Pfizer. ¿Cuál otra? La viruela. Hombre, contra COVID. Ah, Si vamos a hacer una exposición de las vacunas contra COVID, pues entonces tenemos que hacer un estudio de todas las vacunas que ya están aprobadas y para ser aplicadas. Es decir, vamos a investigar detalladamente cada una de estas vacunas, qué caracteriza cada una de estas vacunas, cómo deben aplicarse estas vacunas, quién está fabricando estas vacunas, cuáles son las especificaciones, qué cuidados deben tenerse con el transporte de cada una de las vacunas. De esta manera nosotros estaríamos haciendo una exposición acerca de las vacunas de COVID. Por eso es presentar un estudio o una reflexión o una investigación sobre este asunto del COVID. Voy a hacer una reflexión, bueno, entonces, ¿sobre qué está reflexionando? Bueno, sobre el uso de las vacunas, el beneficio o posiblemente el daño que pueden ocasionar. Entonces, estoy haciendo un estudio. ¿Cómo hago un estudio? Bueno, pues investigando cada una de estas vacunas, cuáles son sus propiedades, cuál sería la vacuna más segura, etcétera. Estoy haciendo un estudio. Si hago una reflexión, simplemente, bueno, pues parto de lo que yo conozco, de lo que he escuchado, de lo que lo que he leído. Si hago una investigación, entonces tengo que comenzar a investigar los laboratorios que están produciendo la vacuna y hacerlo público si es que así lo quiero. Entonces, depende mucho del tipo de estudio que yo haga. Si es una reflexión, si es una investigación, etcétera. Viene otro prototipo de la escritura que es la argumentación. La argumentación es importante porque la argumentación de alguna manera me ayuda a mí a darle solidez a lo que yo estoy afirmando. Nosotros generalmente estamos acostumbrados a opinar o también, pues muchas veces a simplemente afirmar sin argumentos. Nos hacemos juicios, pero a veces no le damos nosotros el peso debido porque no tiene una argumentación. De una opinión a veces hacemos un juicio y eso es muy delicado. ¿Qué es la argumentación? Bueno, la argumentación tiene como finalidad persuadir o convencer al destinatario acerca del punto de vista del emisor, utilizando una redacción correcta. Es decir, el escrito debe ser coherente, adecuado y con elementos cohesionadores. Es decir, yo argumento algo con bibliografía, argumento algo con profundidad de los escritos, argumento algo con una buena redacción. Si un escrito no tiene argumento, por eso yo les pido mucho la fuente bibliográfica, es decir, tú estás sosteniendo este tema o estás desarrollando este tema, pero ¿dónde está su fundamento? Bueno, pues su fundamento está en la bibliografía, es decir, no lo estoy diciendo yo, ya lo dijeron otros autores, ya lo trataron otros autores y por eso me interesó y aquí está. Y aquí están las fuentes bibliográficas donde yo saqué la información. Aunque este escrito es mío,
yo necesito fundamentarlo. Es decir, que no me lo saqué de la manga, sino que yo lo estoy argumentando, escribiendo los autores que ya trataron ese tema. Esa es propiamente la argumentación. Y por último, bueno, pues tenemos el diálogo. ¿Qué significa el diálogo? Bueno, significa el intercambio comunicativo entre dos o más hablantes, pero en un sentido estricto, denota conversación entre dos o más personas. El diálogo debe partir de hablar el mismo código. Si hablamos códigos diferentes, no nos vamos a entender. O si hablamos en tonos diferentes, tampoco nos vamos a entender. Entonces es conveniente que un diálogo se dé en un lenguaje donde los códigos sean conocidos por ambos, donde se hable el mismo tono, porque si alguien habla en un tono alto, fuerte, pues es posible que el otro tono bajo, tranquilo, reaccione de manera violenta y entonces se ponga a tono con el otro. Por eso los diálogos son importantes. Ahora, que hablemos el mismo lenguaje. ¿Alguno de ustedes sabe qué son las guaguas? ¿Podemos dialogar sobre las guaguas? Sabe. ¿Alguno de los presentes? ¿Con alguno de los presentes puedo dialogar sobre las guaguas? ¿Sobre las que, profe? Guaguas. ¿Qué son esas? Entonces, ¿podemos dialogar o no podemos dialogar? No. No. Correcto. No podemos dialogar porque no conocemos, no estamos hablando los mismos códigos. Llámese un código, un objeto, una cosa que yo conozco como tal. La guagua son los autobuses que circulan en Cuba. Son autobuses destapados por las altas temperaturas que operan ahí en Cuba. Entonces les llaman guaguas. Ahorita que ya saben, entonces ya podríamos hablar sobre las guaguas, pero aún así no podría haber un diálogo sobre las guaguas porque necesitarían ustedes conocer cómo funcionan en Cuba y conocer Cuba, lógico. Entonces, hay diálogo cuando nosotros estamos hablando el mismo tema, conocemos ambos la situación, de lo contrario no puede haber diálogo. Estas telenovelas o taranovelas, como ustedes quieran llamarlas, mexicanas, donde pues la pobre se enamora del rico, el pobre se enamora de la rica, etcétera, ¿no? Entonces, no puede haber diálogo en ese campo porque estamos hablando de dos estratos sociales. Es decir, cada sociedad pues tiene códigos diferentes. Mientras uno puede hablar de su colonia, de su mercado, el otro habla de sus viajes al extranjero. Y si me hablan de viajes al extranjero, lugares donde yo no conozco, pues definitivamente me voy a quedar callado. Entonces, no podríamos dialogar con una persona que me quiere hablar de viajes al extranjero cuando yo apenas conozco mi colonia. En ese sentido, tenemos que hablar los mismos códigos. Si no hablamos los mismos códigos, si no tenemos el mismo conocimiento, el diálogo no va a ser posible. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Bueno, pues les comparto. Les comparto el final. Y cerramos con esto. Gracias por su participación. Nos vemos la próxima clase.
Que tengan bonito día. Profe, igualmente. Dios, profe. Igual. Por favor, suban sus tareas. Cada día suben menos tareas. Luego, en la asistencia, escriban primero su apellido paterno. Se los estoy pidiendo todos los días, apellido paterno y apellido materno. También les estoy pidiendo de favor que suban sus tareas a tiempo y las hagan en el formato que les pedí, porque ya están algunos enviando hasta fotos de sus apuntes personales y no les pedí fotos de los apuntes. Les dije que en lo posible lo escribieran en Word. Si tienen algún problema, también háganmelo saber con toda confianza y llegamos a un entendimiento. Lo importante es que hagan sus tareas, por favor. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bueno, pues pasen bonito día y gracias por conectarse. Igualmente, profe. Igual. Dios.